pequeña me fascinaban las películas, pero me parecía que el hacerlas estaba destinado a seres de otra galaxia, desde luego de la mía no. Entonces yo estudié historia moderna, que era una cosa que sí hacían la gente de mi planeta, estudiábamos y luego trabajábamos en lo que podíamos, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte, fíjate, a través de Luis Eduardo Aute, que era amigo mío, a través de sus músicos eran amigos míos, bueno, yo a Eduardo le dije, quiero hacer cine, Eduardo y tal. Eduardo me presentó, se lo dijo a un amigo suyo y ese amigo me mandó al rodaje de Sal Gorda, de la primera película de Fernando Trueba. Entonces llegué, era un verano, ya estaba empezado el rodaje y tal, y nada, allí llegué de currita, de meritoria, y fue maravilloso. O sea, estaban rodando, me acuerdo, en Rey Francisco, Paco Rabanne, Óscar Ladoire, Silvia Moon, Fernando, o sea, que yo era el lujo asiático. Rodábamos además de 3 de la tarde a 10 de la noche, luego nos íbamos de marcha casi toda la noche y luego a las 12 íbamos a proyección a Fotofilm y aquello era lo que yo soñaba, o sea, que fue maravilloso. Entonces empecé a hilar una serie, bueno, con este currículum. Lo imprimí, o sea, diciendo, he hecho un meritoriaje en una película, me fui por las productoras repartiendo este currículum, fui a la productora de Garci, me llamaron y me contrataron, me llevaron, iba como auxiliar de dirección. Luego yo conocí en un viaje a Cuba a Julián Mateos y a Maribel Martín, me hice amiga de ellos y fue justo poco antes de que empezasen a preparar Los Santos Inocentes. Entonces tuve la suerte, esa sí que de verdad fue mi escuela, porque con Julián yo estaba desde que Julián eligió esa novela hasta que llamó a Mario Camus, hasta que se hizo todo el casting, o sea, estuve en todo el proceso, estuve en el rodaje, fui a auxiliar con Benito Raval, que era el ayudante de dirección, y entonces estaba no solo en el proceso del rodaje, sino luego en el montaje, con Pablo del Amo y tal, me dejaban, como yo quería aprender, y luego estaba en el estreno hasta colocar a la gente en el estreno, ¿no? Porque en ese momento que yo empecé no había escuela de cine en Madrid. Con Julián tuve la suerte, hice las 3 películas que produjo Julián, El viaje en ninguna parte, que fue una maravilla no solo de películas, sino de rodaje y de aprendizaje, y luego El niño de la luna con Agustí Villaronga, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve una escuela fantástica, que es la escuela de la práctica, ¿no? La del rodaje. Y yo lo que quería era escribir y dirigir. Entonces tuve la oportunidad de hacer un curso con Manolo Maggi de guión, un curso de 1 año muy concienzudo, donde iba 4 o 5 horas diarias, o sea, ya de estudiar. Yo venía además como de formación de la universidad, tenía esa cosa de estudiar, que mucha ceremonia y mucho respeto al estudio, ¿no? Y bueno, hice el curso de guión con Manolo, y los viernes Manolo nos ofrecía una cosa maravillosa, que era pedir el director o guionista que quisiésemos, que él conocía a todo el oficio, y entonces yo pedí a Gonzalo Suárez. Yo había visto Remando al viento, me había quedado completamente trastornada por esa película. Vino Gonzalo, nos dio entonces no era masterclass, pero venía a ser una masterclass, estuvo toda la mañana con nosotros. Al final de la mañana yo le hice unas preguntas, todo muy bien, yo llegué a mi casa, me puse a comer y Manolo me llamó y me dijo, Gonzalo quiere hablar contigo porque quiere contratarte. Me dio un paralís, entonces quedamos, Manolo vino para hacerme de intermediario porque, bueno, pues porque Gonzalo era Gonzalo Suárez y yo era una criatura ahí que no sabía nada, ¿no? Entonces, bueno, Gonzalo estuvo pulsándome durante toda la comida, preguntándome, hablábamos y tal. Empecé, era muy gracioso porque me acuerdo el primer día que fui, habían comprado un cuaderno, un boli, y Gonzalo me dijo, ¿escribimos? Y yo le dije, vale, de acuerdo. Era una versión de Jekyll y Hyde, es lo que luego, mi nombre es Sombra, luego que fue. Entonces, bueno, yo me había estudiado mi Jekyll y Hyde, o sea, lo había releído, me lo había subrayado, yo llegaba ese primer día súper preparada. Y entonces me dice, vale, pues escribimos, escribía yo, boli y cuaderno. Y entonces empieza, coche, exterior, noche, cae la lluvia. Y dices, ¿perdona? Pero no había que hacer una sinopsis, y luego un tratamiento, y luego una escaleta, y luego yo venía de estudiarme un curso entero de guión, y aquello no tenía nada que ver con eso que yo había aprendido y con esa ortodoxia de la escritura, ¿no?
Y entonces dije, Gonzalo, pero olvídate, vamos a viajar, vamos a enloquecer. Y entonces, durante 6 años prácticamente estuve asistiendo a este proceso de escritura que tiene Gonzalo, que es propio del genio que es él y del escritor que es él, y es irrepetible. Yo a mis alumnos les aconsejo que no lo sigan porque salvo a él te va a llevar a mal puerto, pero consiguen ir inventando la película. Ir inventando, ir sorprendiéndote. Entonces yo me acuerdo, nosotros, claro, nos metíamos ahí en su oficina, cerrábamos y llegaba Spielberg, bueno, cuando hicimos El detective y la muerte, Spielberg, que es un sitio del norte, bueno, casi del polo y tal, bueno, allí que yo se produce, o sea, el mundo que inventabas existía allí y se inventaban los diálogos y aquello pasaba. Entonces, eso era Gonzalo el que lo hacía, por supuesto. Y de algún modo lo que hacía conmigo, yo creo que era mirar mi cara, ¿no? Yo apuntaba y yo me asombraba o me reía o no me lo creía. Y entonces esas reacciones mías, bueno, le hacía de frontón, pero bueno, soy bastante expresiva, entonces él me usaba de público, ¿no? Luego trabajé con él, que fue muy bonito, en El lado oscuro, que es una cosa que hizo Gonzalo preciosa para televisión, que se rodó en la Primera Guerra del Golfo. Y eran las declaraciones, los interrogatorios a un torturador argentino que se los había pasado un abogado argentino amigo de Gonzalo, le había pasado los interrogatorios de un torturador salvaje, una bestia. Una bestia que decía cosas muy raras, de pronto decía que se había comido un pajarito, decía unas cosas, bueno, un perturbado, ¿no? Y entonces Gonzalo lo que hicimos fue transcribir lo que decía el torturador y rodó la transcripción, o sea, simulaba, era Héctor Alterio y hubo un actor que murió, un actor argentino. Se rodaba en continuidad, de principio a fin, la primera secuencia hasta la última. Se rodaba de noche, cuando la Guerra del Golfo, en un plató tal. Y yo fui script ahí con Gonzalo, que fue estupendo. Nunca más voy a serlo, porque lo hago muy mal, pero era en continuidad, ¿no? Entre Rojas fue mi primera película y realmente fue, desde luego, la experiencia de mi vida. O sea, fue una maravilla. Se me apareció la Virgen. Fernando Colomo me llamó un día y me citó en su productora. Yo pensé que como yo era técnico, pues me iba a proponer ser ayudante de dirección y yo le iba a dar las gracias encarecidamente, pero le iba a decir que yo ya no era más ayudante de dirección y que quería escribir, dirigir y tal. Entonces, para mi sorpresa, cuando llegué, Fernando me dijo, quiero producirte una película. ¿Qué tienes? Y entonces dije, no te preocupes, vamos a ver, mira, tengo una adaptación de Stevenson, tengo tal. Y entonces una de las cosas que tenía, yo había estado en la cárcel presa, de verdad, al final de la dictadura, estuve presa con Franco y un poquito después de Franco también, otra vez. Que la gente se cree que se murió Franco y todo se solucionó, pero a mí con Franco muerto me pedían 10 años de cárcel por asociación ilícita. Bueno, entonces yo estuve en la cárcel la primera vez. Tenía 18 años recién cumplidos y no tenía mucha condena. Me habían puesto 100.000 pesetas de multa que si no las pagabas te ponían un mes de cárcel. Entonces yo cuando llegué a la cárcel viví una experiencia muy agridulce, donde había momentos flipantes que eran las presas políticas con una mascarilla, con pepino en esto, estudiando el capítulo 13 del Capital. A la vez había madres con niños de 3 años que habían nacido en la cárcel y niños que no habían visto nunca un perro, no habían visto nunca un coche, pero habían visto muchos guardias civiles, asesinas, prostitutas. Aquel era un sitio que a poca sensibilidad narrativa que tuvieses estaba lleno de historias, ¿no? Entonces yo le conté a Fernando, o sea, yo tenía como apuntado esto, le conté a Fernando esta experiencia, bueno, que yo tenía la posibilidad de hacer esta película. Como Fernando producía comedias y le gusta mucho la comedia, yo puse más el acento en cosas muy, muy simpáticas, más inesperadas de una cárcel, ¿no? Total, que le convencí. Y dijo, adelante, ¿no? Yo hice una gestión y rodé en la cárcel que yo estuve presa. De hecho, Penélope duerme en la misma cama donde yo dormía. Todos los personajes de la película están basados en presas con las que yo conviví, todos. Está Penélope, es la primera película de Blanca Portillo, María Pujalte, Ana Torrent, Gloria Muñoz, Susi Sánchez hace figuración en el... Bueno, en fin, delirante. Hablé con Penélope y a Penélope le gustó. Su personaje bailaba, además, que ella bailarina y bailaba también y tal. Y entonces, bueno, pues el hecho de que a Penélope le gustase ya, pues
hizo que Antena 3 entrase, o sea, se consolidó mucho la peli, ¿no? Y nada, allí nos lanzamos y allí nos pasamos un verano entero con la cárcel viva todavía, viva en el sentido de que había presos. Y entonces lo que pasa es que cuando rodamos era una cárcel de régimen abierto, donde había presos y presas que salían a trabajar, ¿no? Pero rodábamos con presos allí. Y entonces estabas rodando y de pronto veías bajar a un señor por una escalera con una pinta. Y dices, claro, sí que esto está funcionando, ¿no? El director de la cárcel nos aconsejó, contratamos para el equipo a presos, pero nos aconsejaba, por ejemplo, contratar asesinos. Decía, son los mejores. Sí, son los mejores, porque mira, un asesino mata una vez. O sea, se le cruza el cable, le pasa lo que sea y mata. Pero luego es una persona normal y corriente. Hay otro tipo de presos que dan mucho más la lata. Le hicimos caso, contratamos a un asesino para ayudar en Atrezo, no tuvo ningún atraveso se portó muy bien. Quería que yo hiciese una peli de su historia, venían todos a que yo hiciese una peli de su historia, pero bueno, fue una experiencia realmente curiosísima y bonita, la verdad. Puede ser divertido, fue la segunda película que hice, una película de encargo, y tengo el gusto y el honor de que sea, un honor muy triste porque es la última película que produjo Alfredo Matas, un grandísimo productor del cine español, y yo fui a la última que produjo. Cuando estaba haciendo el montaje de Entre Rojas, vino Lola Salvador, y vino Alfredo Matas, vinieron a proponerme, a ver qué tenía montado, para ver qué hacía yo, y a proponerme hacer una película. Que era esta, Puede ser divertido. Es una peli para mí súper especial porque yo supe, yo le dije que sí a Alfredo, fui a Gran Vía, su productora y tal, y cuando bajé, Lola me contó que Alfredo se estaba muriendo. O sea, Alfredo tenía un cáncer muy avanzado y Alfredo se estaba muriendo y se quería morir con las botas puestas. Y entonces se quería morir haciendo una peli, y fue esa peli. Entonces era muy curioso porque, por ejemplo, yo organizaba las pruebas de actrices o las cosas según sus días de quimio, ¿no? Si Alfredo tenía quimio el martes, pues había que dejarle 2 días para que descansase y podíamos hacerla el viernes. O sea, toda la peli era gravitando alrededor de la enfermedad de Alfredo. Por supuesto, esto no se explicitaba nunca a nadie. Lo sabía yo, lo sabíamos los de cerca, pero el equipo era normal. Pero, por ejemplo, yo hice con él, preparamos todos los créditos finales, elegimos, todo lo que haces en la pospo lo hicimos antes, porque él se moría, claro. Y entonces incluso había veces que yo peleaba con él y le decía, Alfredo, es que esta secuencia, es que esto, tal. Me decía, sí, ya sé que no es como nos gusta hacerlo, pero ¿quieres hacerlo? Y yo, clarísimo, ¿no? Yo quería aprender a hacer películas, las clases valen muchos millones entonces de pesetas y ahora de euros, y era una manera excelente de aprender, ¿no? Y entonces fue muy bonita la experiencia, muy triste. Alfredo no llegó al estreno, murió ya un poco. Llegó al estreno, pero estaba ya ingresado en Barcelona y tal. Y entonces fue muy triste, pero era muy emocionante en ese sentido. Las películas tienen esa cosa fascinante de que son un paréntesis en el mundo y se puede producir la Tercera Guerra Mundial, que allá ellos, tú estás rodando tu peli y eso es lo que importa, y en este caso mucho más, ¿no? Entonces, en este caso se trataba de crear porque además era una comedia de 2 chicas que se enamoran del mismo chico. Entonces era una cosa muy frívola y divertida, de 2 mujeres, a Alfredo le encantaban las mujeres, muy guapas, y entonces era, vamos a jugar a esto sabiendo que el final de ese juego terminaba muy mal. Me encantan las clases y me resultan muy estimulantes y me lo paso en grande. Me rejuvenecen muchísimo y comparto, como yo soy muy apasionada del oficio, comparto esa pasión con ellos. Me encantan porque están descubriendo el mundo. Todavía no saben que los reyes son los padres, casi. Y entonces, en ese sentido, compartimos como todo el entusiasmo. Consejos no digo, pero lo que sí les invito todo el rato, y lo hacen, es a rodar. Yo doy dirección en la ECAM y guión en la Carlos III. A los de dirección, que rueden sin parar. Mi clase es de 4 horas. En 4 horas hacen un corto.
Lo preparan, ruedan y lo terminan montando con el ordenador, con música, con créditos. Yo flipo. Entonces, no es que yo les dé consejos, es que les digo, enseñadme cómo hacéis esto. Porque hombre, algo les cuento, ¿no? Alguna necesidad de explicar narrativa y de eso hay que hacerlo, ¿no? Pero el único consejo es que rueden sin parar, que hacer se aprende haciendo, que vean pelis todo el rato, que no las vean como espectadores y les enseño a destriparlas y a pararla y les hago spoiler a mala leche en clase para que se aguanten y si no que lo hubiesen visto, que miren las películas con ojos de profesional, que las destripen, que no se preocupen, que siguen teniendo su magia y te las sigues creyendo igual, pero que rueden y a los guionistas que escriban. Es hacerlo. Y luego, para poner la guinda, que disfruten haciéndolo. O sea, que para sufrir ya está la vida. Que este oficio es muy bonito y que disfruten escribiendo y que disfruten rodando y que no se preocupen de lo que piensen los demás y que hagan lo que a ellos les salga del alma.